Hola, hola. Buenos días. Estamos en Insta. Y acá estamos en Facebook. Ok. Ya está. Muy buenos días de viernes. Muy buenos días de viernes. Bendito Dios. Bendito Dios. Ya es viernes. Ahora sí. Bien. Muy buenos días. Ya es viernes, gracias a Dios. Y también aquí tenemos de fondo los pajaritos. La creación de Dios es maravillosa. Yo creo que esta semana el Señor nos ha estado llevando, bueno, desde la semana pasada, nos ha estado llevando a ser observadores de su lado creativo del Señor, ¿verdad? De sus obras maravillosas, ¿verdad? Que andan con todos los pajaritos. Estamos como más cerquita de los árboles. Pero bueno, vamos esperando que se vayan conectando para dar gracias, ¿verdad? Para dar gracias al Señor y para pedirle dirección, para que sea Él quien nos enseñe, para que sea Él quien nos enseñe, para que sea Él el que le dé forma a este estudio y abra nuestros corazones de manera que nos podamos acercar cada día más a Él. Cada día un poco más a Él. Voy aprendiendo las herramientas de estas plataformas, ver qué es lo que nos ofrece y qué es lo que podemos tomar para conducir nuestros estudios. Y bueno, pues vamos a empezar a darle gracias al Señor y a pedirle dirección, ¿verdad? Vamos a pedirle dirección. Hay días en que de verdad a veces uno está como más cansado, ¿no? Como que no quiere uno despertar. Pero el Señor es muy bueno, el Señor nos levanta, el Señor nos anima, el Señor nos da fuerzas, el Señor. ¿Qué haríamos sin Él? Nada podemos hacer, ¿verdad? En las palabras de Cristo no pudieron expresar de mejor manera que separados de Él nada podemos hacer. ¿Y quién, conociendo realmente a Dios y teniendo ese encuentro con Él, podría separarse de Él? Bueno, el Señor es muy bueno. Vamos a dar gracias y vamos a pedir la dirección del Señor. Esperemos que se vayan incorporando y que vayan viendo el estudio ahorita que se conecten o más tarde que lo puedan escuchar. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque nos permites conocerte, porque nos permites acercarnos a ti, porque nos permite, Señor, ser conscientes de nuestra necesidad espiritual, de que ese espacio, Señor, que tú dejaste en esta obra que es la criatura humana,
así como le diste al cuerpo la necesidad, Señor, de alimentarse del aire para poder respirar, del agua, Señor, de la comida. Y así como también al alma, Señor, le diste esa necesidad de afecto, esa necesidad de tener esas demostraciones de cariño, de aprecio, de afirmación. También a nuestro espíritu. También a nuestro espíritu le diste esa necesidad de ti. Esa necesidad que solamente tú suples. Esa necesidad, Señor, de venir y tomar agua viva de ti. Pan del cielo, Señor, que alimenta al espíritu. También tiene su alimento. Y es la parte que más descuidamos. Pero que tú, Señor, tú no. Porque tú sabes, Señor, lo que le diste a la obra de tus manos. Y tú la suples. Y te damos gracias por habernos hecho conscientes de esa necesidad y también hacernos saber que eres tú la fuente de esa satisfacción. Y que así como nuestro cuerpo, nuestra alma necesita durante el día sus porciones de vida, Señor, de alimento, nuestro espíritu también. También necesita durante el día esas porciones de alimento. Y Cristo lo dejó muy claro, Señor, retirándose y apartándose para comer, para beber de ti. Y poder ser, Señor, desde ti, lo que tú querías que Él fuera y hacer lo que tú querías que hiciera. Así que nosotros debemos concentrarnos también en ser para poder hacer. Y qué mejor que ser en ti. Ser completos y totalmente conscientes de lo que somos en ti. Y entonces poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. En tus manos ponemos este estudio, mi Dios, porque te necesitamos. Yo vengo a ti porque te necesito. Y yo sé que así como yo te necesito, Señor, el mundo entero te necesita. Pero de manera especial este día, Señor, nos ponemos en tus manos como mujeres para que tú hables a nosotras y nos permitas entender nuestro diseño, Señor, y vivir de acuerdo a eso que tú pusiste en nosotros como esencia de mujer. Gracias, mi Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, los que estemos conectados ahorita, los que se conecten más tarde, a quienes tú quieras llevar este mensaje, Señor, de verdad, este mensaje de restauración, este mensaje de sanidad, de vida, Señor, de vida en ti. Así que estamos en tus manos, papá, porque te necesitamos. Amén y amén. Muy bien, pues muy buenos días Marilú, muy buenos días Lili, muy buenos días. Ya pedimos la dirección del Señor y vamos a ver qué nos tiene. Yo sigo en la misma situación. Según yo ya entendí que debo permitir que el Señor me guíe, pero de veras que es uno terco. O sea, con cuánta razón el Señor nos describe y dice que somos de dura cerviz, de verdad. No, el Señor es muy paciente con nosotros y qué bueno que es muy paciente con nosotros porque, de otra forma, ¿qué sería de nosotros? Pero bueno, yo pensé que iba a continuar de alguna manera en su totalidad con Ruth, ¿verdad? Pero el Señor, anoche yo me di por vencida porque estaba yo armando mi estudio y dije, Señor, perdóname, ¿qué quieres tú que dé? ¿Qué es lo que tú tienes para nosotras? Y ya, y es como fluyen las cosas, ¿no? Es mejor, de verdad, chicas, es mejor ir con el Señor y decirle, aquí estoy, Señor, dime, porque estoy a tus órdenes, pues te necesito. Y bueno, señor, chicas, el Señor me dio un tema muy, muy interesante que es necesario tocar. Me llevó al pasaje de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, de los versículos 40 al 56. En eso se va a basar nuestro
nuestro mensaje de hoy, el consejo que Dios tiene para nosotras hoy. Y lo vamos a leer para permitir que el Señor le vaya dando esa forma que le quiere dar. Lucas 8:40 al 56. Si tienen Biblia en mano, yo las invito a que la abran y que vayan haciendo las anotaciones, porque el Señor a cada uno de nosotros nos va revelando, nos va hablando de manera específica en algunos pasajes. Él conoce nuestra necesidad. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que realmente queremos y que nos conviene y que necesitamos. Y Él nos lo da. Entonces dejemos que Él nos hable, ¿verdad? Vamos a leer. Dice, Jairo ruega por su hija. Ese es el primer subtema. Y dice, cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes ya más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le diera de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Muy interesante. Recapitulando un poquito lo que habíamos estudiado la semana pasada acerca de la fidelidad de Ruth, acerca de esa entrega que ella pudo tener para con otra mujer. Pudo ver su necesidad y pudo dejarse a sí misma y poder ver por los demás. Una mujer enferma, una niña muerta. Pero aquí lo interesante, chicos, es que primero se solicitó a Jesús que sanara a una niña como de 12 años. Y posteriormente se presenta ante Jesús una mujer adulta que ya tenía también 12 años enferma. Y lo interesante aquí es que todo sucede porque Dios lo permite, ¿verdad? Jesús permite que esta mujer se acerque a él. No es que no supiera, es que de verdad hay
un manjar de aprendizaje, pero esperemos que el Señor nos permita sacar el de hoy. Yo decía allí, ¿por qué sanó primero a la mujer y no a la niña? La niña podía morir y de hecho murió. Pero Él le dio más importancia primero a ese lapso donde esta mujer adulta se le tenía que acercar. Aprendíamos que Noemí hizo un buen trabajo en su momento de enseñarle a Ruth quién era Dios. Y ella creyó en Él. Y ella se dejó instruir por Noemí para conocer a Dios. Es decir, Ruth tuvo un encuentro con el Señor. Ruth pudo depender del Señor. Aprendió a depender del Señor. Y pudo tener una amistad con Él. Es decir, Ruth primero fue sanada para poder dar lo que ella dio. Todo lo que Ruth pudo hacer fue porque Dios la sanó. Y en ese sentido es que el Señor me lleva ahora en ese estudio. De verdad que dice aquí algo bien interesante, Lucas 6:45. Dice, Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no permitimos que Dios nos sane, que Dios sane este ser que somos, que separado de Él fue formado de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tipo de vida que llevamos, las elecciones que tuvimos, porque no todo es culpa de los demás, sino también nosotros decidimos a veces erróneamente. Entonces, ¿de qué sanó Dios a Ruth? De muchas cosas. Miren, veamos lo que dice, por ejemplo, Gálatas. Veamos lo que dice Gálatas. Yo no sé por qué no lo separé, pero bueno. Gálatas 5. Gálatas 5, del versículo, para ser más específicos, del 19 al 21. Dice así, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, de acuerdo a la traducción que están leyendo, ¿ok? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos sin Dios estamos en esa condición de carne. Todos. Y muchos podemos decir, ay no, yo no he cometido inmoralidad sexual. Yo no he practicado hechicería. Pero cuando permitimos que el Señor nos enseñe, nos damos cuenta de que todos de alguna manera practicamos muchas de estas cosas.
Y en el caso específico, por ejemplo, de Ruth, hablamos de que Dios la sacó de un lugar idólatra, de un lugar donde se manejaba una devoción a ídolos que no era Dios. De hecho, recordemos que cuando Noemí le dice, vayan, regrésense a su gente, a sus dioses, ¿verdad? Le dice, regrésense a sus dioses. Practicaban la idolatría. Hoy en día Dios nos ha permitido entender que todo lo que ocupa un primer lugar en nuestra vida, lo que se enfoque más nuestra mente, esos pensamientos que son más recurrentes, más fuertes, esas emociones, esas actividades que ponemos en primer lugar, todo lo que esté primero y absorbiendo más de nosotros que Dios, es un ídolo. Es un ídolo. Pero en este caso vemos esta parte de sanidad en el aspecto de que si Ruth no hubiese dejado que Dios limpiara esa parte, si Ruth no hubiese permitido que Dios la transformara, ella no hubiera actuado como actuó con Noemí. Ella le hubiera dicho, no, pues ya es, o sea, es tu problema, o sea, ¿yo qué tengo que ver contigo? Yo me voy a volver a casar aquí entre mi pueblo, ¿no? Yo voy a ver por mí. Hubiese tomado la decisión que tomó Orfa, ¿no? Sí, o sea, adiós, yo me quedo. Si no permitimos que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón, nosotros de lo que tenemos es de lo que le vamos a dar a los demás. Estamos hablando de la fidelidad, de la lealtad. Que seamos todas nosotras leales primeramente a Dios, porque esa amistad que tengamos con el Señor nos va a permitir que Él nos vaya limpiando y derrame sobre nosotros de su Espíritu Santo y que podamos dar ese fruto. Es decir, quitar la vieja personalidad, el viejo yo que somos, con estas manifestaciones de la carne, estas obras de la carne, y permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien ahora llene nuestra mente y nuestro corazón. Y es ahí mismo en Gálatas, en los versículos 22 al 24, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El Señor me estaba llevando en esa dirección porque de verdad que si nosotros queremos ser esa amiga fiel, ser esa amiga leal, es decir, cumplir con ese papel que Dios nos ha dado de ser una ayuda idónea. Veíamos en nuestro primer estudio hace 15 días que no solamente del varón, sino de todo nuestro entorno. Es decir, Dios hizo un diseño en nosotras para funcionar, donde nos ponga, donde nos coloque. Entonces, si nosotros queremos ser esa ayuda idónea, esa ayuda adecuada, esa amiga, esa compañera fiel que no abandona, tenemos que convertirnos en lo que Dios quiere de nosotros. Y para hacerlo tenemos que ir hacia donde Dios y permitir que Él nos limpie, nos sane. Porque dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Él y es provechosa para enseñarnos, ¿verdad? Dice para enseñarnos, para redarguirnos, para capacitarnos, para reprendernos, porque el Señor quiere que seamos perfectos, o dice en otra traducción, santos, ¿verdad? Enteramente competentes para toda buena obra. Y entonces cuando permitimos que su palabra vaya entrando en nuestra mente, es como si fuera haciendo a un lado las otras palabras o las otras enseñanzas
que forman nuestra conducta. Porque primero recordemos que todo está en la mente, se generan los pensamientos y después de esos pensamientos arraigados ahí, bajan a nuestro corazón, a las intenciones de nuestro corazón, a las acciones que nosotros practicamos. Entonces, Ruth pudo mostrar amor, fidelidad, benignidad, porque el Señor ya había llenado su mente y corazón de eso. Es decir, primero tenemos nosotros que llenarnos para poder dar. Lucas fue muy claro. Lucas 6:45 dice que el hombre bueno de su buen tesoro da y el hombre malo de su mal tesoro da. Entonces, permitamos que Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos confronte, ¿verdad? Y algo más sabio que podemos hacer nosotras, chicas, es hacer lo que hacía el salmista. Decía, pon frente a mí mis pecados, esos que me son ocultos, para que yo me pueda poner a cuentas contigo. ¿Por qué decimos que todos de alguna manera hemos practicado las obras de la carne? Pues porque andamos en la carne. Como mujeres sabemos, y lo veíamos hace 8 días, somos territoriales y tendemos a querer nosotras sobresalir y opacar a las demás. En este caso, esa es la condición lastimosa de nosotras como mujeres. En algún grado, en alguna porción, todas lo llegamos a manifestar. No tenemos esa humildad de permitir que otra mujer nos enseñe, nos dirija o nos mande. Esa tendencia de nosotros desde Eva de no respetar autoridad, de no escuchar y de querer ser nosotras independientes. Recordemos que Santiago dice que cada uno de nosotros es provocado, seducido o tentado por nuestras propias concupiscencias. ¿Con qué provocó Satanás a Eva? Quería ser independiente. Ella dijo, yo también puedo. Yo quiero ser grande. O sea, cuando le dijeron, tú vas a ser como Dios. ¡Wow! O sea, ¿qué había en el corazón de Eva? ¿Cómo pudo darse cuenta Satanás de lo que ella abrigaba en su corazón? ¿Cuál era su debilidad? Hoy en día hemos dicho una y otra vez que cuidemos lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, porque esa es una forma en cómo el adversario nos estudia, que vemos, cómo hablamos y cómo actuamos. Así se da cuenta él, porque él no puede ver la intención de nuestro corazón, él no puede ver nuestros pensamientos, él no tiene ese poder. El poder de él es limitado, es muy limitado, chicas. Y de hecho, nosotros mismos somos los que le damos poder a él. Lo que él hace al tentarnos a nosotras es quitarnos el poder que Dios nos ha dado, porque recuerden, en el principio de Génesis dice que Dios le da autoridad al hombre sobre la tierra. Dice, hagamos al hombre y que señoree todo lo que nosotros hicimos. Démosle el poder sobre la tierra. Y eso es lo que él quiere, el poder. Y no lo quita, pues sabiendo nuestras debilidades, porque no conocemos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocer realmente todo lo que Dios nos ha confiado y sigue esperando. El Señor sigue esperando, muy paciente, muy fiel. Ese es el ejemplo mayor y más grande que tenemos de fidelidad y de lealtad. Él sigue esperando a que nosotros nos portemos a la altura de lo que Él puso en nosotros y que respondamos favorablemente a lo que Él nos ha confiado. Hoy en día a todas nos ha confiado algo, ¿verdad? Como mujeres tenemos madre, ¿verdad? Tenemos padres, tenemos hermanos, venimos de un centro familiar, no nacimos, como dice la gente, por obra de la casualidad. No, señores, nacimos de una mujer. Un hombre contribuyó,
tuvimos hermanos, fuimos a la escuela, compañeros, amigos, y fuimos creciendo y fuimos relacionándonos y hubo un novio, ¿verdad? Y quizás muchas nos casamos y tuvimos hijos. El Señor nos ha venido confiando muchas cosas y el Señor espera que nosotros lo cuidemos como Él espera que lo cuidemos. Pero algo bien interesante que nos relata aquí el libro de Lucas es que primero necesitamos ser sanadas, chicas. Necesitamos ser sanadas, necesitamos permitir que Dios nos sane, nos limpie, para que eso nosotros podamos dar. Una mujer enferma, una mujer amargada, ¿verdad? Como lo veíamos con Noemí. Ya no me llamen Noemí, díganme Mara. Estoy amargada y no quiero ver a nadie, no quiero a nadie, váyanse, déjenme sola. Ella estaba dando lo que tenía en ese momento. Pero hubo una mujer sana que estuvo dispuesta a cumplir con lo que ya Dios le había enseñado. Mostrar amor, mostrar benignidad, mostrar fidelidad. Y lo pudo hacer. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el relato de Noemí y de Ruth y de Boaz, es que ella se deja orientar por su suegra, ¿verdad? Decíamos, ay, empezó a cobrar vida a ella y otra vez, y hacer esa ayuda idónea, y empezó poco a poco a colaborar en instruirla, en dirigirla, ¿verdad? Por el amor, por el afecto, porque una mujer sana sanó, poco a poco le dedicó tiempo y pudo sanar, ¿verdad? Y dice que cuando Ruth va al campo de Boaz y Boaz se da cuenta, chica, no pasa desapercibido para un varón de Dios, si para Dios mismo no pasa desapercibido lo que nosotros hacemos. Para un hombre que también teme a Dios, no pasa desapercibido. Y Boaz no andaba tan perdido. Pero bueno, dice que la observa y empieza a preguntar por ella y la empieza a cuidar. Dice, miren, dejen que ella recoja. De hecho, ella le dice, mira, hija mía, recoge con mis criadas, no te apartes, aquí. Y cuando se sentaban a comer, él la invita a que coma, le da del vinagre, porque todos comían pan, pero había algo más con que acompañar el pan. Es que tenemos tantas enseñanzas, pues no tenemos tiempo. Pero bueno, él moja su pan en el vinagre y se lo da, y le da semillas tostadas. Y entonces ella, dice la palabra, que ella come hasta saciarse y guarda lo que le queda, ¿verdad? Y posteriormente va con Noemí y le dice, mira todo lo que recogimos, y le platica, ¿no? Eran amigas, y le platica todo. Y entonces agarra la porción que le sobró y se la da. A mí eso me impresionó mucho porque dice, primero comió ella hasta quedar satisfecha. Y después dio. Generalmente tenemos así como la idea de que primero los demás, ¿no? Y en cuestión de servicio Dios nos pide que antepongamos a los demás antes que nosotros. Sí, pero también dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos nosotros, no es de que primero ámate para que después ames, no. O primero tú para que después des. No va en ese sentido, sino en el sentido de que, como dice Lucas, de lo que nos llenemos es de lo que vamos a poder dar. Y en ese sentido es que va esta parte de que primero nosotras nos alimentemos y permitamos que el Señor nos sane. Dice que esta mujer de flujo de 12 años ya había gastado todo su dinero en ir con muchos médicos y solo se habían aprovechado de ella. ¿Dónde pudo ella ser sana? Cuando fue donde Jesús. Cuando ella escuchó de Jesús. Entonces ella fue donde Jesús. Y decía, en otro pasaje, en Mateo, relata, dice, si tan solo yo tocara el manto, el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ella primero pudo haber escuchado, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella escuchó y ella creyó. Y entonces fue donde la fuente para poder ser sanada, para poder ser limpia y entonces ser una mujer que pudiera dar lo mejor de sí.
Entonces, en ese sentido es en el que la palabra de Dios nos dice que primero comamos nosotras. Así como Ruth primero ella comió, pudo tener para poder dar. Hay algo bien interesante que sucede, chicas, en cuestión de los salvavidas. Yo pude estudiar primeros auxilios. Les digo que he venido estudiando muchas cosas. El Señor me permite estudiar y aprender muchas cosas. No todas las concluyo, por muchas cuestiones. Ya en algún momento hablaremos. Pero bueno, en esos cursos, con relación a los salvavidas, algo que nos dicen a nosotros es, primero tienes que fortalecerte tú para poder meterte al agua y sacar a otro. Es decir, primero te tienes que capacitar tú, porque si tú no sabes las pautas y los puntos requeridos para poder salvar a otro, te va a ahogar. Por inercia, cuando alguien, quizás alguien lo ha visto o lo ha vivido, tú te quieres meter a sacar a otro y el otro en su necesidad, en su desesperación, te hunde y te hundes con él, ¿no? Entonces hay que saber salvar, hay que primero tener nosotros la técnica, los conocimientos para poder ayudar a otra persona. Bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es primero llegar, identificar a la persona, hablarle para que escuche y sepa que hay alguien, pero tomarlo del cuello, porque esa es una manera en que tú dominas. Entonces tú te pones detrás, lo presionas del cuello para levantar su cabeza, su nariz, que pueda respirar, y lo jalas hacia atrás. Tú no te acercas, porque en su desesperación te va a ir mal, ¿no? Entonces tú lo jalas y te lo llevas así. No permites que te vea, no permites que manotee y lo puedas sacar. Puedas salvarlo y salvarte tú. Entonces a mí me recordaba mucho eso el Señor. Si nosotras de verdad queremos ser esa amiga, esa compañera fiel que fue Ruth, nosotros primero tenemos que ser sanadas, chicas. Y hay que pedirle al Señor, con humildad, que ponga frente a nosotros esas heridas. No solamente nuestros pecados, no solamente lo que nosotros hemos hecho, porque mientras hemos sido personas enfermas, hemos dañado a otros, pero también fuimos dañadas por otros, porque estaban igual, dañados, lastimados, enfermos, y entonces nos lastiman. Y eso ha hecho que nosotras nos volvamos personas desconfiadas, que nos volvamos personas a veces hasta cierto grado inseguras, o a veces demasiado prepotentes, ¿no? Por las heridas que traemos. Hagamos lo que hizo esta mujer, no gastemos nuestro dinero. Yo respeto las profesiones y de verdad admiro a quienes estudian y se preparan, y en este punto estamos hablando de los psicólogos. Gloria a Dios por ellos, porque de verdad que sí orientan mucho, sí ayudan mucho, y a veces son muy necesarios. Y si es uno que teme a Dios, wow, mucho mejor. Él tiene las herramientas para poder ayudar y encauzar a quienes están con conflictos emocionales. Son muy buenos. Y si se toman de la mano de Dios, Señora, sus herramientas aumentan. Son buenos. Pero a veces no tenemos el dinero como para pagarnos una terapia. O vamos con algunos que se vuelven charlatanes, ¿no? Porque aquí incluso dice, esta mujer había gastado todo su dinero, ningún médico la había curado. Hoy en día vemos también esa parte tristemente, y volvemos al punto, como estamos dañados, pues damos lo que hay. Hay muchos doctores que lucran con la necesidad de los demás. Pero aquí hagamos algo sabio. Vayamos primero donde Dios. Acordemos que la pauta es primero Dios. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, tu mente y corazón. Él será lo primero en ti. Vayamos primero a donde Él. Y si Él requiere
que nosotros vayamos donde un médico, Él nos conducirá. Yo ya les he contado el testimonio de mi hijo. Mi hijo clínicamente estaba muerto. De hecho, me le quitaban el medicamento. Porque señora, ya nada más hay que esperar a que se muera. Pero yo fui donde el Señor. Y Él me dirigió con los médicos adecuados. Y hoy en día, para gloria de Dios y testimonio, un día lo voy a contar y yo espero que mi hijo también lo haga. Cómo el Señor se glorifica. Entonces vayamos donde Dios para ser sanadas. Vayamos donde Dios, donde está su Espíritu Santo, que va a permitir que todo eso que está dentro de nosotras, que hace que no seamos esas amigas fieles, que contribuye a que no seamos esas compañeras leales, no solamente con otra mujer, sino en nuestra propia casa. A veces dañamos lo que más amamos, lo que Dios nos ha confiado. Dañamos a nuestro esposo, dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque devolvemos lo que tenemos. Entonces vayamos donde el Señor para que Él sane esa amargura por el medio que Él ya tiene preparado para ayudarnos. A Noemí la sanó por medio de Ruth. Alguno de sus fieles servidores del Señor, Él ocupará para sanarnos, para ayudarnos. Entonces vayamos donde el Señor y dice, con esa fe que tuvo esa mujer, porque recuerden, también recordemos que en ese tiempo una mujer que padecía de flujo de sangre, la ley decía que la mujer en su periodo tenía que estar aparte, era inmunda, no podía estar con los demás. Esa era la ley, por eso ella tenía mucho miedo de acercarse. Pero vemos la bondad de Cristo, ¿no? En ese sentido, de que no la condena, ¿no? Al contrario, le dice, hija. O sea, esa parte también, señoras y señoritas, es bien importante. Es bien importante. Las palabras de afirmación. Ayer en el estudio veíamos en Cantar de los Cantares que las palabras de afirmación son muy importantes y muy necesarias para nosotros. Las necesitamos nosotros y las necesitan todos. Entonces es necesario que nos llenemos de ese amor que nos permita hablar con palabras escogidas. Decía el final de Eclesiastés, que también lo concluimos, y decía, Salomón siempre escogió las palabras adecuadas para hablar y para escribir. Entonces, Dios es la fuente de sabiduría. Y si nosotros vamos donde Dios, podemos recibir esto. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Necesitamos ir donde el Señor. Hacer lo que esta mujer hizo. Y volvemos al punto. Siempre vamos con el Señor después de haber hecho todo. Ella después de haber gastado todo su dinero, ¿no? Fue con el Señor. Nosotros seamos sabias. Vayamos donde el Señor y digámosle, Señor, pon frente a mí esas heridas que me han venido marcando y que han hecho de mí la persona que ha lastimado a otros y que se sigue lastimando. Yo decía ayer, de verdad que vivir en la carne duele. Yo ponía el ejemplo de los celos, ¿no? Una persona que es celosa no está en paz. Una mujer que es celosa, Dios bendito, que si el hombre le habla a otra, que si el hombre trató con cariño a otra, que porque le habló, que porque la vio, que porque la, que porque la ves, te gusta. Yo solamente puse un ejemplo, ¿no? Pero de verdad que vivir en la carne duele y es bien feo. Mejor vayamos donde la fuente del Señor para vivir en el Espíritu, para dar amor, para que podamos también nosotros decir, hija, esa palabra es bien importante. Es bien importante. Vos le dice a Ruth, hijita. Noemí le decía a Ruth, hija. Cristo le dice a esta mujer enferma, hija. Necesitamos ese sentido de aprobación. Necesitamos sentir ese sentido de aprobación. Sentirnos edificados. Y el Señor quiere que nosotros seamos sanas. Y que podamos sanar a otras. Si nosotros somos mujeres sanas, todo a nuestro alrededor estará bien. Permitamos que el Señor haga esa obra de limpieza, de sanidad en nosotros.
vayamos como la mujer y pidámosle sanidad, porque entonces el Señor se va a dejar encontrar. ¿Por qué sanó primero a la mujer? Decíamos, yo le decía, Señor, ¿por qué primero con la mujer? Bueno, porque la mujer representa, recuerden que Cristo dijo a Eva, será la madre de la humanidad, o sea, ella es. Por eso es que todos, tanto hombres como mujeres, necesitamos esa palabra de afirmación de hijo. Conlleva mucho que el Señor nos vaya dando la capacidad y la oportunidad de ir hablando de todos esos temas. Pero esa parte de hijo es bien importante. ¿Por qué sana a la mujer y después a la niña? Porque una mujer sana va a criar niñas sanas, niños sanos. Yo le decía apenas a Ale, es que es un ciclo alienante, ¿no? Es un ciclo repetitivo, el que si son padres desamorados, el resultado son hijos desatendidos, e hijos desatendidos se vuelven padres desamorados. Necesitamos el amor para edificar. El amor edifica. Más adelante, cuando puedan, vean las características del amor. El amor es sufrido, el amor edifica. Si el amor es eso, Dios es amor, y Dios desde su amor decidió compartir la vida con nosotros y crear todo para nosotros, para nuestro entorno. En todo lo que vemos hay mucho amor de parte de Dios, y nosotros necesitamos ir a Él para poder entonces ser esa mujer sana que sana a otros. El sentido de este estudio que Dios nos está dando hoy es que es necesario, chicas, que nos llenemos de algo nuevo, de acuerdo a la palabra, que nos llenemos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos ser esa amiga fiel de la que el Señor nos vino mostrando en un principio como Ruth. Cada una de nosotras sabe en qué área de verdad, porque sí lo sabemos. A veces somos muy toscas para hablar, a veces somos muy débiles para hablar, a veces esperamos mucho de los demás cuando nosotras mismas ni siquiera damos una parte, o a veces sentimos que nosotros somos muy perfectas, a veces sentimos que nosotros somos wow y los demás no se portan a la altura de la capacidad que nosotros tenemos. Y no es así. De todos aprendemos. Aún del más pequeñito podemos aprender. Hemos venido aprendiendo en el libro de Eclesiastés y Proverbios que si Dios te da sabiduría, la sabiduría te permite aprender de todo. Te permite observar todo con el propósito que Dios tiene, que es enseñarnos. Dios nos enseña en todo y a través de todo y a través de todos. Aquí lo importante es que es necesario que seamos sanos, que es necesario que llenemos nuestro tesoro, nuestro corazón, de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Algo también que me llamaba mucho la atención a mí, el amor verdadero y su recompensa. En Lucas 6, del 27 al 36, por favor, léanlo, ya vamos en tiempo. Yo siempre digo, voy a tratar de que sean 30 minutos para que no sea pesado y todas puedan estar y lo escuchen, pero no me alcanza el tiempo. Lean el amor verdadero y su recompensa. Dice aquí, a veces mostramos favoritismo, nos llevamos bien con quien nos identificamos, ¿verdad? Pero aquí Cristo dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Si prestan, dice el 34, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Es decir, le doy a alguien porque sé que puedo recibir y obtener de él. Dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ruth aplicó este principio. Ella dio sin esperar nada a cambio. Ella no sabía lo que iba a suceder.
Recuerden que nosotros no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a suceder al rato o mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo que sí nos dice es que si nosotros sembramos bien, cosecharemos bien. Y que sembremos no esperando recibir de quien lo damos, porque muchas veces esa persona a la que nosotros le mostramos bondad nos va a pagar mal. O sea, si nosotros estamos o seguimos equivocados pensando que vamos a actuar bien con alguien y esa precisa persona nos va a devolver, no funciona así. Y eso nos decepciona y eso hace que nosotros perdamos la capacidad de ayudar a otros. Seamos sabios y hagamos el bien para con todos sin esperar recibir nada a cambio de la otra persona. Recordemos lo que Dios nos enseñó en este estudio. Cada uno de nosotros da lo que tiene en el corazón. Y otra persona está dañada, está enferma y eso es lo que da. Si da traición es porque está herida. Ella también fue traicionada. Ella eso aprendió. Tiene que aprender a ser diferente. Nosotros vamos donde la fuente de Dios para ser enseñadas por Dios y poder dar del buen tesoro de nuestro corazón buenas cosas para los demás. Pero necesitamos hacer lo que esta mujer hizo para poder recibir la recompensa de sanar esa niña herida, porque dijimos, padres desamorados, niños desatendidos, padres desamorados. Necesitamos sanar a la niña, pero primero sanar a la mujer, porque la mujer se va a dar cuenta de lo que tiene que reparar para que pueda ser esa niña que, como dice Dios, el reino de los cielos pertenece a los niños, y a menos que seamos como niños, con esa inocencia, con esa entrega, con esa capacidad de aprendizaje, un niño sano, no heredaremos el reino de Dios. Y vemos que Ruth lo heredó. Leímos aquí, dice su padre, que es misericordioso, les compensará. Y hablábamos de que Ruth vino a ser de la parte importante de donde viene nuestro Redentor, nuestro justificador. Encontró un buen hombre que temía a Dios y era un hombre rico, ¿verdad? Y no nos vamos por esa parte. Aprendíamos también ayer en el estudio de Cantar de los Cantares, no nos vislumbremos. Ella no vio que era un hombre rico, ella vio que era un hombre que le iba a permitir tener el sustento para su suegra y para ella, para su amiga íntima, para su amiga amada, ¿verdad? Y entonces fue bendecida. Señores, las bendiciones de Dios, muchachas, las bendiciones de Dios llegan. Si nosotros sembramos, si nosotros damos, Dios va a recompensar lo que nosotros hagamos. Esa es una ley de Dios, ese es un principio de Dios. Y Dios es fiel, Dios no cambia. Entonces, tomemos para nosotros esta lección importante para permitir que Dios haga en nosotros su voluntad, que establezca su reino en nosotros. Ese es el reino de Dios. Estos parámetros que leímos en Lucas, el amor y la recompensa, porque Dios es un Padre muy bondadoso. Nos va a dar siempre manos llenas y nos está dando. Yo tenía mucha necesidad de aprender, yo preguntaba mucho. ¿Esto a qué se refiere? ¿Esto qué hago? ¿Cómo hago? Y me topaba con pared. Yo iba con pastores, iba con mujeres que veía yo muy preparadas acerca del evangelio, acerca de sanar. Llegó un momento en que yo le dije, Señor, incluso yo no tengo para pagarme un curso de teología o de que me enseñen Biblia. Enséñame tú. Mira cómo el Espíritu Santo pide por ti, porque tú no sabes, ¿no? Fue el Espíritu que habló. Yo dije, Señor, enséñame tú, yo quiero aprender de ti, yo quiero saber, yo quiero conocer. Y el Señor fue muy bueno y puso muy buenos maestros. Desde niña, desde los 10 años me llamó y me ha venido formando, pero esta transformación que yo he visto en mí, Dios la hizo posible de 5 años para acá, a través de una pastora que yo sigo y que la publico mucho, porque Dios la puso como mi maestra. Oren al Señor para que les muestre quién y por qué medio van a ser ustedes enseñadas, instruidas, sanadas, conducidas, que su corazón sea conducido a Dios, para que Dios sea el que llene su corazón con su Espíritu Santo y podamos dar
eso. La niña no estaba muerta, Cristo lo dijo. La niña no está muerta, está dormida, esperando al que el Señor la levante. Ahí está, y el Señor lo sabe. Él solamente espera que tú vayas donde Él, para que Él pueda hacer ese milagro en ti, de transformación, de hacerte una nueva criatura, nacida de nuevo en Cristo Jesús. Separadas de Él, nada podemos hacer. Que Dios les dé ese entendimiento para comprender qué es lo que necesitan sanar, y que pueda llenar su corazón de esa sanidad que se va a ver reflejada en un amor verdadero con recompensa, como lo fue con Ruth. También lo hará con nosotras, con cada una de nosotras, para que edifiquemos nuestra casa. Primero nosotras, hoy lo aprendimos, primero nosotros, para poder después dar a los demás. Chicas, que tengan un muy bendecido día. Que Dios haya hablado a sus corazones como lo habló conmigo anoche y sigue hablando hoy conmigo. Y que podamos ser esas mujeres sanas que edifican. Que podamos darle a cualquiera allá afuera una sonrisa, una palabra de aliento. Todos necesitamos ser tratados con ternura. El Señor me ha llevado últimamente a de verdad de corazón. En mi corazón nace decirle a mi prójimo, la edad que tenga, mujer, hombre, la edad que tengan, hijo, y a veces muchos se sorprenden así como que, hijo, hija, ¿no? Pero yo veo cómo cambia su semblante. Yo le digo, hija, gracias, o hija, ¿me pasas esto? O no, hija, gracias, hijo. O sea, la palabra es viva. La palabra es viva. Edifica, de verdad, cambia el entorno. Que el Señor nos dé palabras sazonadas con sal. Que el Señor nos dé esa sabiduría que nos dijo que busquemos más que a oro y que a la plata. Para que podamos nosotros disfrutar de esos frutos. Los primeros que disfrutamos de los frutos del Espíritu somos nosotros, así como los primeros dañados por las obras de la carne somos nosotros, así también nosotros primero disfrutamos de esa sanación, de esa salvación, de esa restauración, y nuestro entorno también. Chicas, que el Señor les bendiga, que vuelva su rostro precioso, hermoso, radiante hacia ustedes, que les dé paz, que les dé sabiduría, y que puedan sentirse amadas, muy valoradas por Él, para que ese mismo valor ustedes le den a los demás. Que tengan un bendecido viernes y que nos podamos ir compartiendo cómo el Señor va hablando a nosotras y transformándonos para edificarnos unos a los otros. Que estén muy bien, Lili, Linda, Marilú. Bye, bye.